Hola, ¿qué tal, canales? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por darle click a este video. En esta ocasión tenemos el unboxing de unas tremendas zapatillas o de unos tremendos sneakers que conseguí por ahí en la página de Mercado Libre. Obviamente oficialmente en Nike, en Mercado Libre, pero en esta ocasión una silueta que a mí me encanta bastante, que desde cuando la quería conseguir, y es como que un par medio infravalorado. Pero bueno, sin más que nada, vamos con el intro y comenzamos. Bueno, canales, pues como verán, en esta ocasión me tocó comprarlo por Mercado Libre, estos tenis o sneakers, no sé cómo le digan. Y déjenme decirles, mientras se los voy desempaquetando, déjenme decirles que la primera vez que yo las había visto, la verdad no me convencieron la primera vez que las vi. Pero después me apareció una publicidad de ellas, bueno, de estos tenis, me empezó a convencer un poco más. El caso es que, para no hacer la historia tan larga, cuando yo empecé a quererla adquirir o a comprar precisamente en Mercado Libre, con la tienda Nike, pero a través de Mercado Libre, porque en la página o en la app no estaba, y yo ya la había visto en el outlet de aquí de mi ciudad, pero resulta que no había la talla que yo quería. Lo pensé mucho y decidí buscarla porque yo me pareció que la había visto en Mercado Libre. Entonces pues aquí está, vamos a analizar la silueta. Y bueno, aquí como podrán ver no tenemos nada espectacular. Caja normalita de Nike, caja en naranja con los swoosh por los lados, el logo y el swoosh. El nombre es Nike Fly Legacy. Muchos lo confunden con el Air Fly, que es muy parecido, muy similar la silueta a la que usó Pippen, obviamente, pero como que es una generación, no es una silueta nueva, es una silueta más o menos que salió por ahí del 89 a 90, más o menos aproximadamente. Ahora, vamos a abrir la caja. Como les decía, caja normal. Eso es una de las ventajas también de este tipo de siluetas, que están alcanzables, creo que para todo el público. No tienen tanto hype, y por eso es que les digo que se me hace que es una silueta como que infravalorada. Papelito cubre polvos, delgadito, nada espectacular. Y ahora sí, ahí podemos ver cómo se asoman. Miren nada más estas chuladas. Miren nada más estas chuladas. Tenemos tanto colorway como silueta, que me gustó. Trae algunos detalles, no les voy a mentir. Trae algunos detalles por lo mismo, porque no es siento que no es una silueta premium. Pero yo en lo personal siento que, ya viéndola bien de cerca, teniéndola en las manos, esta silueta tiene potencial. Nike lo podía utilizar para sacarle más jugo, hacer un tipo de colaboración o incluso algunos colorways. De por ahí, de hecho, hay algunos que no les voy a mentir, ahorita les voy a contar. Voy a sacarlos para analizarlos. Chéquense nada más el color de la suela. Una combinación que a mí me encanta, muy parecido al infrared, muy parecido a los colores de los Toros de Chicago. Aquí en la caja ya no tenemos nada. Ahora sí, vamos a ver qué tenemos aquí. Miren, voy a empezar primordialmente por los detalles. A simple vista se ve un par de buena calidad, pero trae sus detalles. Últimamente es lo que he notado con la manufactura de Nike, que se les está pasando mucho el control de calidad. Por ejemplo, miren, no sé si alcancen a ver ahí a contraluz. Esto obviamente no te lo puedes permitir por nada. Eso es una gota de pegamento que si lo pones a contraluz pues se ve, ¿no? Pero pues si lo pones así, o igual cuando lo andes pisando, pues obviamente no se va a ver. De ahí en fuera, chéquense, otro detallito que yo noté es en el otro par, en el otro pie. Aquí está, no sé si se alcance a ver un poquito de pegamento por aquí. Y esta marca igual de la máquina a la hora de ensamblarlo. Y también por acá, no se alcanza a ver mucho, pero creo que ahí se ve una línea de pegamento. Esa es la única, yo diría que desventaja de cuando tú compras una silueta, cuando compras un par en línea. De ahí en fuera son los únicos detalles que le noté, pero pues ahora sí voy a pasar a analizarla a fondo. Primero que nada, pues tenemos el upper construido completamente en piel, y ustedes podrán notar todas estas arruguitas que tiene, que eso me encantó. No es una calidad premium, como les digo, pero pues eso me encantó. Y de entrada, a ver, vamos a ver precisamente la silueta. Les decía que no es una silueta nueva, es una silueta ya viejona. Pero de entrada, yo cuando lo vi la primera vez dije, esa silueta yo la veo muy similar al Jordan 4. Pero como que también el colorway lo veo muy similar al del Jordan 3
al infrared o al Cardinal Red, muy similar. Y bueno, y entonces yo dije, ¿qué es esto, no? Entonces ya me puse a investigar y sí, precisamente lo que tenemos aquí es, como les decía, de la generación de ese año, del 89, al que se parece, que se llama Airfly. En este caso, este se llama iFlyer Legacy. Pero pues a primera vista lo que destaca es la suela o entresuela, que es la misma, y se les voy a mostrar exactamente la misma suela que usa el Jordan 4. Entonces por ahí ya empezamos bien. Tenemos el talón recubierto en negro y todo lo demás en rojo, con el mismo diseño de la suela del Jordan 4. Incluso por aquí se alcanza a ver, no sé si la cámara me lo permita, pero se alcanzan a ver las estrellitas aquí. Subiendo más a la media suela podemos ver que se extiende hasta la parte de acá lo rojo, llegando a la punta donde viene toda la costura, y en esta media suela de la parte del talón negro, y donde se alcanza a asomar la cápsula de aire o la válvula de aire, no sé cómo lo conozcan. Subiendo más por el upper, pues les decía que todo está construido en piel o en cuero, no sé cómo le digan. Yéndonos para la parte de un poquito más arriba del tobillo o del collar, vamos a encontrar el sush, que en este caso el sush da en negro, da toda la vuelta, pasa por el talón y llega hasta el otro lado. Al principio como que no le entendía muy bien al sush, pero ya viéndolo bien después me encantó. En la parte del talón vamos a encontrar el logo de Nike Air, en este caso viene bordado, eso es algo de lo que me gustó, no viene brandeado. En la parte alta del collar o del talón pues vamos a encontrar malla, un poco transpirable y bien acolchado. De hecho aquí podrán notar lo acolchado que viene. Creo que esta es la toma ideal para mostrarles el collar por donde entra el pie, cómo es que viene acolchado para proteger el tobillo. Yéndonos más arriba del upper vamos a encontrar una especie de Olan, no recuerdo bien en este momento el nombre, pero hecho del mismo cuero. En esta ocasión sí tenemos el sush brandeado, entonces este tiende a que se pueda despintar. Y los laces, obviamente no tenemos un par extra porque no es colaboración, pero los laces en este caso, o las agujetas en este caso, vienen de un buen largo, aquí lo podrán ver, y vienen, algo que me gustó, vienen como que yo los veo un poco más gruesos de lo normal, ¿no? Subiéndonos más por la lengüeta, aquí vamos a encontrar malla reforzada porque se siente muy acolchada, y ya llegando hasta la parte de arriba, de la parte media para arriba, es otra vez piel. En este caso no viene de la misma calidad que viene acá, viene igual, es una piel, pero esta sí se siente más plasticosa, y vamos a encontrar la leyenda de Air Flyer. Los refuerzos de los Silence o de los agujeros podemos encontrarlo con un tipo textil en negro, y más para arriba vamos a encontrar otro refuerzo de Silence en plástico, pero en esta ocasión viene muy similar a como vienen los Silence del Jordan 4. Similar digo yo porque no es exactamente igual, pero pues asemejan. La parte interna viene completamente en rojo, completamente en rojo. Por la parte de interior de la lengüeta vamos a encontrar la etiqueta característica de Nike con el código QR y la fecha de fabricación. Me imagino que es la fecha de fabricación. Esta silueta está hecha en Indonesia, no está hecha en China. Yo pensé que iba a venir hecha en China porque les digo que no es una silueta premium, pero a simple vista pareciera. A mí en lo personal no me gusta sacarle la plantilla porque luego a veces ya no la puedo volver a meter bien. Pero aquí les voy a enseñar, ya puse la luz. La plantilla viene en negro, una plantilla normal, no viene muy acolchada. Trae pegamento aparte, por eso es algo de que no me gusta pegarlo. Y podemos encontrar el logo de Nike con el sush. Vamos a encontrar una etiqueta de la importadora que es Nike de México. El forro de adentro es completamente textil. Ahora otra cosa, se ven, les voy a ser sinceros, se ven muy ostentosos, o sea, se ve que es una silueta tosca, pero en verdad no lo siento tan pesado como se ve. También quienes la tengan me gustaría que me dijeran sus opiniones respecto a la comodidad. Yo en este caso la pedí 29,5, o sea, media talla más. Últimamente he estado yo pidiendo media talla más. Es muy similar la suela, entonces en este caso esta silueta sí viene un poco estrecha de aquí. Yo creo que es por este refuerzo que trae. Entonces no quise correr el riesgo. Honestamente no quise correr el riesgo de que me fuera a pasar lo mismo, aunque aquí aparenta que viniera un poco estrecha esta parte de aquí.
Entonces por eso me aventé por media talla más. Lo mismo me pasó con el Jordan 1 y lo mismo me pasó, miren aquí tenemos otro detalle de pintura, y lo mismo me pasó con el Air Max 90. Entonces quienes la tengan, me gustaría que me comentaran en cuanto a tallajes. Dejen aquí en los comentarios para quienes estén interesados en esta silueta. En cuanto a peso, decíamos, se ve pesada, pero no se siente como se ve. Son de esas siluetas que las ves y dices está muy tosca, pero ya cuando la traes en pie se siente completamente diferente. Aquí podemos ver que tiene un peso aproximado de 477 gramos, 480 por ahí así. Ya no tiene el papel, me había dado 500 gramos pero tenía el papel. Entonces en comparación con el Alpha Trainer, que se ve y se siente muy ligero, no es mucha la diferencia. Entonces más o menos vas a traer aproximadamente unos 900 gramos en los pies. Siento que no es un par muy pesado. Coméntame aquí hasta ahorita cuál ha sido la silueta más ligera de Nike que has visto. Lo tienes, dime qué tan pesado tú lo sientes, porque se ve ostentoso, pero no, la verdad no, está bien distribuido la calidad del material. En general les voy a decir que es una muy buena opción por el costo, porque ahora sí les voy a decir qué fue lo que pasó con esta silueta. Bueno, en mi caso yo la vi aproximadamente, esto tuvo un costo ahí por Mercado Libre de 2,000 pesos, 1999. Estaba yo un poco indeciso si comprarla o no, porque yo sé que podría bajar. De hecho en el outlet le estaba en el mismo precio, pero pues obviamente que luego ahí hay descuentos. Si compras 3 pares te hacen una rebaja, o luego cada par tiene algún descuento adicional. Pero cuando yo fui no había la talla. Pero una semana aproximadamente y volví a ir y ya no había nada. Entonces en Mercado Libre ya no habían tallas tampoco. Y dije, bueno, es una silueta que la tengo que agarrar. O sea, se hizo esa necesidad de decir, esa silueta no la quería, pero ahora que la vi, la quiero. De hecho se la vi a un amigo puesta y puesta. Obviamente siento que es de estos pares que los ves y así y no se ven igual cuando ya los traes en pie. Entonces dije yo, tengo que agarrarla, y sobre todo en este colorway. Entonces decidí, bueno, vamos a buscarla en StockX a ver qué tal, ¿no? Y entro a StockX y la encuentro en $87 aproximadamente. Por aquí se los voy a poner. Y me di cuenta que también hay un colorway, obviamente el de los Lakers, que también es popular. Los mismos colores de los Lakers, blanco, amarillo y morado. También hay uno que es gris, que solamente es muy escaso. Aquí en Mercado Libre también estaba otro. Trae esta parte de aquí en negro. A mí en lo personal no me gustó cómo se ve, porque el rojo de la suela, he visto que muchos se quejaron de eso. El rojo que trae la suela no es el mismo tono que trae aquí. Es un rojo como que más tirándole a naranja más o menos. Entonces a mí en lo personal no me gustó. Y sobre todo esa silueta o ese colorway tenía muchas quejas por lo mismo. Pero si ustedes entran a StockX van a encontrar uno que es todo rojo, completamente rojo, infrared o no sé cómo se llama ese colorway. Si me estoy equivocando, pues obviamente déjenme por aquí, corríjanme. Por eso es este canal. Que está divino, está tremendamente hecho, una chulada. Por aquí les voy a poner la foto. Yo jamás me lo imaginé y se ve impresionante. Pero coméntenme ustedes qué les parece si tienen esta silueta. En la página de Liverpool lo estaban vendiendo también, ese que es todo negro con la suela en blanco, pero estaba en liquidación en 700 pesos. El detalle es que no había casi tallas, puras tallas chicas. Pero pues si tú eres talla chica, pudiste haberlo agarrado en oferta. Coméntame aquí si te lo compraste, en cuánta oferta te lo compraste. Entonces yo cuando lo vi dije, y ahora queda otra cosa que les voy a comentar. Al otro día de que lo compré, resurtieron. Déjenme decirles que resurtieron en donde lo compré. Entonces dije, ahora sí lo voy a agarrar, no vaya a ser que se vuelva a acabar y mame, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces lo agarré otra vez y dije, ahora sí, ¿no? Me llega. Y al día siguiente, a los 2 días de que me llegó, estaba yo analizándolo. Y les voy a ser sincero, yo lo iba a regresar por la gota de pegamento que tiene aquí.
y la línea que tiene por aquí de pegamento. Pero dije, bueno, al final de cuentas, pues seamos sinceros, es un par que no es, que es común, que es para toda la gente, ¿no? Pero lo vi que lo pusieron en oferta y estaba en 1,600 pesos. Entonces, si te interesa la silueta, búscala y seguramente vas a encontrar un precio accesible para ti. Canales, hasta aquí con el video. Yo soy Frodo, nos vemos en uno próximo. No olviden darle like, suscribirse. Por aquí te voy a estar dejando 2 videos más para que te entretengas. Este canal es de unboxings, no solo es de sneakers. Últimamente estoy haciendo más contenido de sneakers porque me gusta. Pero suscríbete, seguramente vas a encontrar algo interesante aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.